Amigos, buenos días. Este es el jueves séptimo de la Pascua. Vamos a encontrarnos en la palabra de Dios del día de hoy con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 30 y versos 6 al 11 del capítulo 23. Brilla el testimonio de San Pablo. Brilla el testimonio de Pablo. Ya está en Jerusalén, está preso, está siendo juzgado. Hay un alboroto en la ciudad por la presencia de San Pablo. Y él está allí en medio de aquel momento difícil y cómo está cumpliendo su papel de ser luz. Cómo está cumpliendo su papel de apóstol y de ser creyente. Es hermosa esta vivencia. Pablo es llamado por el tribuno que quiere saber qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con Pablo, por qué este altercado. Y entonces Pablo, entendiendo que con esta idea puede dividir, y de hecho lo hace, a los fariseos de los saduceos, entonces dice que él es fariseo y que cree en la resurrección de los muertos, y eso bastó para que se acalorara esta reunión. A tal punto estaba aquello ardiendo que el tribuno pues tuvo que decirle a los guardias que apartaran a Pablo y que lo trajeran para protegerlo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que al final, en la noche, a través de una experiencia, un sueño del Señor, es un sueño consolador el que recibe Pablo, ¿no? Y le dice: ánimo, ánimo, el testimonio que has dado aquí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Ánimo. La presencia del Señor consoladora. Este Señor Jesús que nos está hablando también a nosotros, que en medio de las dificultades que tenemos por ser cristianos, por tener fe y creyentes, nos dice el Señor: ánimo, ánimo, sigue dando testimonio, que yo te acompaño, que yo estoy contigo. Hay un contraste. Después de haber tenido toda esta situación tan difícil en el tribuno, termina la lectura con esta noche consoladora que tiene Pablo con el Señor. También es contraste aquella ira desatada entre los judíos contra Pablo, con la protección que éste tiene de parte de los romanos, que son los paganos, no son los creyentes, pero son quienes están protegiendo a Pablo en medio de esta adversidad. Queridos amigos, no olvidemos este mensaje. Mantengamos nuestro ánimo, mantengámonos firmes, con fe, con esperanza, que Dios nos está diciendo: ánimo, yo estoy contigo. Amén. Amigos míos, y vamos a continuar con la meditación del Evangelio según San Juan, capítulo 17, 20 al 26. Seguimos en la temática de la oración sacerdotal de Jesús, de esta oración que Jesús está haciendo por sus discípulos ante el Padre. El tema de la unidad. Algunos dirían: esto es utópico. Pensar en la unidad de tantas personas es como pensar para algunos en un sueño irrealizable, aunque lo utópico, que para muchos de nosotros puede significar algo que es imposible de realizar realmente, filosóficamente hablando, lo utópico es algo que no se ha realizado, pero sí es posible hacerlo. La unidad es el testimonio.
que la palabra de Dios está pidiendo para todos los que creen en Cristo. Y Cristo ora por esto, por la unidad. Pues la iglesia está allí unida, pero todavía falta. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no tenemos la unidad perfecta. Pero vamos hacia eso y tenemos que luchar por eso. Hay muchas dificultades. A los cristianos encontramos nuestra unión en Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, lo que le da cohesión a todo. Y si no estamos en comunión con Cristo cabeza, si no estamos en comunión con el Evangelio, si no estamos bien formados y preparados, si no tenemos una vida espiritual arraigada profundamente en el Evangelio, si no estamos unidos a nuestros pastores, pues entonces no se cumple esta unidad de la cual estamos hablando. Dice el Evangelio, no solo por estos, sino por aquellos que creen en mí mediante su palabra. Jesús no solamente va a orar por los apóstoles, sino por aquellos que van a creer por la palabra que estos van a compartir. Es decir, la oración de Jesús se extiende ahora a la iglesia de todos los tiempos. La partida de Jesús para ser glorificado significa que estará siempre con su iglesia en la presencia y en el amor divino. Porque su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo harán continuamente presente y está presente en la iglesia. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Señor. A Él estamos consagrados. Dice el Evangelio, que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Vuelvo a decir lo del día anterior, es que la unidad de los cristianos debe asemejarse a la unidad, imagínense, a la unidad que tienen el Padre y el Hijo. Como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Por eso tenemos que luchar contra todo lo que se oponga a la unidad, luchar contra todo aquello que nos divida. Nosotros vivimos en la unidad porque así lo quiere Cristo, no porque la gente tiene que simpatizar, no porque la gente simplemente tenga que hacer una empatía, por cuestiones sentimentales o afectivas. No, nuestra mayor inspiración para vivir en unidad es la palabra de Cristo, es el mismo Evangelio. Por Él nosotros tenemos que hacer ese sacrificio. No es posible que seamos nosotros, los mismos fieles, los primeros que pongamos en peligro la unidad de la iglesia, con nuestros chismes, con nuestras críticas malintencionadas, con nuestras imprudencias. No es posible. No debe ser. Eso es pecado. Y por eso hay que pedir perdón. Yo creo que esto es un buen momento, inspirándonos en la palabra de Dios, para que todos los que meditemos en este Evangelio pidamos perdón a Dios por todo aquello que nosotros hemos hecho en contra del deseo de Cristo, que todos seamos uno. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.